Muy buenos días. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Números capítulo 32, versículo 23. Cuando Josué se enteró de la derrota que habían sufrido sus hombres ante el pueblo de Jai, rasgó sus vestiduras, echó polvo sobre la cabeza y entró en duelo. Su respuesta instintiva ante la crisis que se había precipitado fue la de elevar al Señor un reproche. Josué dijo: Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Creyó que de alguna manera el Señor era responsable de la derrota y debía hacerse cargo de la situación. Josué actuó por ignorancia, pero esto no justifica su reacción. Nos ayuda a entender por qué fue tan rápido en expresar al Señor su reclamo. Con la información que él poseía en ese momento, todo indicaba que los israelitas habían actuado correctamente. No dudó entonces en buscar la razón de la derrota por otro lado. La respuesta del Señor le debe haber sorprendido. Habían sido derrotados porque Dios ya no los acompañaba en la conquista. Y la razón por la que había dejado de acompañarlos era que el pueblo había pecado. El versículo de hoy expresa una verdad incontrovertible acerca del pecado. Cuando se instala en nuestra vida, los resultados son tan inevitables como la salida del sol cada mañana. Es decir, no existe una situación en la que el pecado no deje secuelas en nuestra vida. La ley de la vida espiritual establece que toda acción contraria a la voluntad de Dios siempre tiene consecuencias adversas para el ser humano. No existen excepciones a esta regla. Podríamos argumentar que Josué desconocía la presencia del pecado en el pueblo, por lo que se le podría considerar inocente. Sin embargo, la ley del pecado es inapelable. Cuando el pecado se instala en la vida, las consecuencias no tardarán en sentirse. Precisamente por la naturaleza engañosa y sigilosa del pecado, muchas veces no nos damos cuenta de que se ha instalado en nuestro corazón. Al igual que un cáncer maligno, se anida sigilosamente en algún rincón de nuestro organismo y no lo sabemos. El pecado no siempre anuncia su llegada con bombos y platillos. Un discípulo sabio debe tener absoluta certeza de que el pecado siempre va a neutralizar su ministerio. Nunca estará libre de esta posibilidad. Pero también debe recordar que el pecado, por su misma naturaleza engañosa, es difícil de detectar. Por eso será necesario la ayuda del Señor a cada paso. Aunque no sea consciente de la existencia de algún pecado en su vida, igualmente debe tomarse el tiempo para que Dios examine su corazón y revele lo que puede estar escondido allí. Solamente por medio de la mirada punzante del Altísimo podrás descubrir la presencia de un enemigo que puede echar por tierra tus mejores esfuerzos para avanzar en el reino de Dios. El Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Ahí está esperándote. Sin embargo, qué bueno saber que contamos con el Señor. Decía el profeta Isaías: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Fácil echarle la culpa a Dios. Es algo muy natural, ¿no? ¿Por qué tú no lo impediste? ¿Por qué lo permitiste?
Me parece injusto. Son expresiones que con mucha facilidad salen de nuestros labios. En el caso de Josué, se apresuró. Tal vez el pecado en ese caso de la derrota a la ciudad de Jai tenía que ver con el triunfalismo de haber tomado Jericó, una gran ciudad. Y luego, viendo la otra tan pequeñita, pues simplemente tomó decisiones, no consultó al Señor. Si hubiera consultado al Señor, el Señor le hubiera dicho, cuidado, hay anatema dentro del pueblo, hay pecado, como efectivamente luego lo identificaron. Creo que nosotros debemos andar con mucho temor y temblor, ¿no? A veces pretendemos actuar con mucha seguridad y aún decimos que es porque precisamente somos hijos de Dios, porque tenemos autoridad, porque bueno, nos llenamos de argumentos, entre comillas, bíblicos, pero mal utilizados. Pero siempre será mejor andar con temor y temblor, con prudencia, pidiéndole al Señor que guarde nuestro corazón, que nos examine, que no nos permita ser engañados. Es tan fácil en este tiempo ser engañados. Pero Dios está ahí para enseñarnos, para formarnos, para protegernos. Hasta pronto.